Bienvenidos a este video. Mi nombre es Antonio Morales Castro y el día de hoy vamos a ver diferencias de pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. Dentro de la diferencia de estos dos tipos de pruebas debemos tomar en cuenta el nivel de medición, es decir, las pruebas paramétricas se pueden medir por intervalo o razón, mientras que las pruebas no paramétricas por nominal u ordinal. Cuando hablamos de los datos, ¿cómo se describen? Pues en las pruebas paramétricas normalmente es una distribución normal que conocemos como la campana de distribución o campana de Gauss, mientras que las distribuciones no paramétricas no puede ser una distribución normal y también se conocen como distribución libre. Cuando se recolecta el muestreo o la muestra, normalmente para pruebas paramétricas debe ser mayor de 30 datos, mientras que para pruebas no paramétricas debe ser menor de 30 datos. Ahora, la forma de recabar los datos delimita cuál prueba usar. Cuando nosotros usamos un muestreo aleatorio, entonces debemos usar pruebas paramétricas. Cuando nosotros usamos un muestreo no aleatorio, entonces pruebas no paramétricas. ¿Cuáles son las pruebas más utilizadas? Podemos mencionar algunas. En pruebas paramétricas tenemos a TestStudents, ANOVA y test de correlación, mientras que para pruebas no paramétricas podemos mencionar a Chi-Quadrada, Ude-Maduini y Wilcoxon, pero veamos estas por separadas. ¿Qué es una prueba paramétrica? De acuerdo a la comparación anterior, podemos decir pruebas paramétricas son pruebas de significación estadísticas que cuantifican la asociación o independencia entre las variables cuantitativas o categóricas, las cuales podemos mencionar en tres requisitos: distribución normal, homozeidasticidad y errores. En la primera la podemos definir como que los datos u observaciones de la muestra tengan la misma distribución. En la segunda, las variables de los grupos deben ser homogéneos, es decir, varianzas iguales. Y por último, que los errores deben ser independientes. Dentro de las ventajas de las pruebas paramétricas podemos mencionar que son más eficientes, más sensibilidad a las características de los datos recolectados, menos probabilidad de errores, estimación de probabilidad exactas y mayor capacidad de conducir a un rechazo de hipótesis nula. Dentro de las desventajas de las paramétricas tenemos más complicadas de calcular y limitación en el tipo de datos a usar. Dentro de las pruebas paramétricas, además de las mencionadas, podemos decir que tenemos las pruebas de valor Z, que la hemos visto en clases anteriores. Prueba de TestStudents para dos datos relacionados, muestras independientes, también para datos no relacionados, muestras independientes, y también prueba de TestStudent-Welch para dos muestras independientes con varianzas no homogéneas, así como pruebas de Chi-Quadrada de Bartlett para demostrar la homogeneidad de varianzas, y pruebas F o análisis de varianza, también conocidas como ANOVA. ¿Qué es una prueba no paramétrica? Es una prueba de hipótesis que no requiere la distribución normal de la población, ya que se caracterizan por ciertos parámetros, como mencionamos en anterioridad con las diferencias. Dentro de sus características, son más eficientes de aplicar, son más aplicables a los datos jerárquicos, se pueden usar con dos series de observaciones de diferentes poblaciones, son la única alternativa cuando los datos son pequeños o muy pequeños y el nivel de significancia se aplica previamente. Ventajas de pruebas no paramétricas: puede usarse en diferentes situaciones, no dependen de distribuciones de la población, no es afectada por los valores extremos, se aplica en datos no numéricos y por último, estimaciones probabilísticas muy exactas. Desventajas que podemos mencionar no son sistemáticas, no se tienen distribución fija, las pruebas para aplicar no están unificadas, es decir, tienen diferentes formatos. Dentro de las pruebas no paramétricas podemos mencionar antes que se clasifican de dos maneras, como nominal y ordinal, como dijimos anteriormente. Cuando hablamos de la escala nominal podemos mencionar algunas pruebas que son como las pruebas de Chi-Quadrada o Ji-Quadrada de Pearson para una muestra,
para 2 muestras y más muestras independientes. También pruebas de bondad de ajustes mediante lo que es la chi cuadrada, pruebas de probabilidad de Fisher, pruebas de McNemar para muestras dependientes en este caso, y análisis secuencial. Estas son algunas que podemos mencionar. Pero cuando hablamos de la escala ordinal, tenemos las siguientes: prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, prueba de Ullmann-Winning para 2 muestras independientes, prueba de Wilkinson, en este caso de rangos señalados y pares iguales para 2 muestras dependientes, análisis de varianza, en este caso de Kruskal-Wallis, para más de 2 muestras, entre otros, como vemos aquí, Friedman también. Estas muestras, como mencionamos, las vamos a ver en videos siguientes. ¿Qué es un ajuste de bondad? La prueba de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis para verificar si los datos observados en una muestra aleatoria se ajustan con algún nivel de significancia a determinada distribución de probabilidad. Es decir, aquí podemos ver lo que es una distribución normal y aquí los datos que se quieren ajustar. En pocas palabras, las pruebas de bondad de ajuste comparan la frecuencia de observada con la frecuencia esperada de cada clase. Como hemos visto en videos anteriores, una distribución normal sabemos qué esperar, pero cuando tenemos una distribución libre no tenemos lo que son una distribución o alguna característica en sí. Entonces el ajuste de bondad lo que hace es trata de buscar alguna característica o algún tipo de distribución que pueda tener. Por mi parte es todo, nos vemos en el siguiente video.